Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Miguel Pérez y en el día de hoy les traigo una pequeña demostración acerca de lo que es la segmentación de mercados. Mi nombre completo es Carlos Miguel Pérez y actualmente estudio en el SENA de los Recursos Renovables La Sagrada, que queda en el municipio de Caldas, Antioquia. Eh, bueno, empecemos. ¿Qué es mercado? El mercado, pues nosotros en gestión de mercados miramos mucho lo que es la parte del lenguaje de la guerra. Entonces, si habláramos en lenguaje de guerra, el mercado sería más que todo el terreno en el que se llevaría a cabo la competencia, o sea, en el que se llevaría a cabo el uso de estrategias para cada vez convencer más al público y que te compren más tu producto. Entonces, si eso es mercado, ¿qué es la segmentación de mercados? Pues simplemente es cuando tú, por ejemplo, ves que tu producto no es para todo tipo de persona. Eso siempre va a pasar una segmentación de mercados, no importa sea cuál sea tu producto. ¿Por qué? Porque tu producto simplemente no va a ser el dedicado para todo tipo de personas, sino que va a ser dedicado para cierto tipo de público. Más adelante les voy a explicar por qué. ¿Qué importancia tiene la segmentación de mercados actualmente en nuestros días? Pues la importancia es que a medida que se segmenta el mercado se le da al público una atención más específica, o sea, se le va dando más importancia al público que si le atendiéramos a todas las personas pues que en verdad no necesitan ni siquiera nuestro producto. Entonces vamos a poder tener la oportunidad de atender a más clientes que les guste nuestro producto. ¿Y cómo impacta el consumidor? Pues por ejemplo, tú al tener un producto que esté prácticamente pensado solamente en ti, pues vos vas a querer más el producto, porque vas a ver que te están teniendo en cuenta tu opinión para la elaboración de un producto, que sería muy diferente a si fuera un producto para todas las masas. Como por ejemplo, el Coca-Cola, lo que hace con la Coca-Cola Cero, busca crear un nuevo producto y no perder, pues, como en la clientela que a lo mejor no puede tomar tanta azúcar porque tiene problemas de diabetes. Entonces prefiere dedicarles un segmento del mercado específicamente a estas personas y a este público objetivo, que pues actualmente muy pocas empresas lo hacen, o por lo menos que sean multinacionales, y decide dedicarles pues una parte de lo que es la bebida en cola negra. Entonces, pues por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Las 22 leyes del marketing, que es escrito por Al Ries y Jack Truth, y en el capítulo número 10 habla sobre lo que es la ley de la división. Entonces ellos empiezan diciendo que la ley de la división, o sea que el marketing es como una ameba, porque va a tender a dividirse cada vez más en partes más pequeñas. Entonces ponen un ejemplo muy claro de cómo son, por ejemplo, las computadoras, un concepto que todos conocemos. Entonces las computadoras llevan muchos años en el mercado, pero ¿qué pasaría si a esas computadoras la dividimos en dos categorías? Por ejemplo, lo que son las computadoras macros, o sea, las de escritorio, y lo que son las minis, porque a lo mejor no todas las personas van a tener la capacidad de llevar su computadora, pues su computadora macro no es fácil de llevar. Entonces ellos necesitan un producto que simplemente puedan llevar a cualquier lugar y que se les guarde todos los datos que ellos necesitan. Entonces esta sería la primera subdivisión, que son las computadoras, se dividen en macros y en minis. Y luego hay otra subdivisión de mercado, otra segmentación, en la cual las macros se dividen en tolerantes a la falla. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes les pasaba mucho o escuchaban con frecuencia que, por ejemplo, vos no podías apagar del regulador el computador porque se te dañaba, o no podías desconectarlo directamente del toma porque se te dañaba. Mientras que ahora los computadores vienen más resistentes, por decirlo así, a la falla. Por ejemplo, yo al mío lo puedo apagar del regulador o desconectar del toma y pues al mío no le pasa nada, pero había computadores que sí eran muy sensibles a este tipo de procedimientos.
y también se dividen las macros se dividen en computadoras super. Y pasamos a las minis. Las computadoras minis se dividen en estaciones de trabajo, o sea, las que son específicamente para tu trabajo, que tiene pues las aplicaciones que tu trabajo requiere, y pues no es tan personalizada, pero sí te va a servir mucho para tu trabajo específicamente. Y las que son personales, que ya son computadoras que pues todo el mundo las tiene, y estas sí permiten más uso personal y vos la personalizas como quieras. Entonces, bueno, ¿cómo se hace una segmentación de mercados? Pues básicamente todo producto del mercado tiene que ser segmentado. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, cojamos un ejemplo, algo simple, un labial. Bueno, aquí tenemos un labial, entonces vos cómo vas a empezar a segmentar. Primero, un labial no lo usa todo el mundo. Lo usan, por ejemplo, digamos que solo las mujeres, aunque sabemos que pues hay hombres que a lo mejor les gusta usarlo, pero normalmente se usa en las mujeres. Entonces ahí empezás a segmentar el mercado y a discriminar cierto tipo de público. Entonces seguimos discriminando más aún cierto tipo de público. No la van a usar todo tipo de mujeres, entonces digamos que lo usan mujeres entre los 15 y 25 años. Entonces vos empezás a segmentar el mercado y vas a empezar a satisfacer cierto público. También se tiende a relacionar mucho la segmentación de mercado con el nicho. El nicho de mercado como tal es un público que no ha sido satisfecho. Por ejemplo, un producto que no se haya sacado al mercado y que pues en el momento actual pues no existe ese producto y haya cierto tipo de público que no ha sido satisfecho. Entonces eso también hace parte de la segmentación de mercados. Y otro ejemplo para que les quede más claro es que, por ejemplo, en sus libros Robert Kiyosaki decía que él le preguntaba a su papá rico que por qué hay diferentes tipos de carro, y él, por ejemplo, le decía que hay diferentes tipos de carro porque hay diferentes tipos de persona. Por ejemplo, vos puedes ver carros que son para dos personas solamente porque no necesitan transportar a más gente, mientras que vos también puedes ver un carro que es para dos padres y, por ejemplo, cuatro hijos, que son los que comúnmente se hacen los transportes a los colegios. Entonces mira que se empieza a segmentar el mercado. Y pues también estos días estaba en una conferencia de la Cámara de Comercio de Medellín, y decían que competencia no se puede considerar, no solo se considera las fábricas que desarrollen la misma actividad tuya, sino las que compitan con el mismo estrato de gente. Por ejemplo, citaban literalmente: ¿ustedes creen que Sony se preocupa por Cali? O sea, Sony, una multinacional, se va a preocupar por Cali, que es departamental aquí en Colombia. Entonces decían que no, que Sony se preocupaba por Panasonic y por Samsung, que eran su competencia a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, miren que así haya carros que son para 6 personas, no va a ser el mismo carro que usan unas personas estrato 3, estrato 4, a un carro que usan las mismas 6 personas de estrato 6. Siempre va a tener una diferencia, y pues hay mercado así haya competencia. También, por ejemplo, tenemos la historia de la cajita feliz, que por ejemplo es originaria de Honduras. La señora Yolanda Fernández fue quien la inventó. Entonces, como ella empezó a mirar que se necesitaba como este producto, porque ella miraba que los niños que iban a su McDonald's era muy difícil darles la comida. Entonces, porque los niños querían estar en continuo movimiento, entonces ella se creó la idea de ¿por qué no hacemos una comida ligera? O sea, que no sea tan hostigante como suelen ser las comidas en las casas. Por ejemplo, vos te comes una sopa y a vos no te quedan las ganas como de seguir brincando.
mientras que a los niños, entonces, ¿por qué no les damos una comida ligera? Y además de eso, después de que coman, les damos un pequeño juguetico para que sigan en su continuo movimiento, que es lo que los niños finalmente quieren. Y pues se implementó la idea y al final tuvo mucho éxito, y McDonald's la aplicó no solo en esa sucursal, sino que la empieza a implementar en las sucursales a nivel mundial. Y ya para finalizar este segmento, les traigo las diferencias entre segmentación de mercado y estrategia de mercado, con un ejemplo muy puntual, que sería, por ejemplo, cuando Coca-Cola sacó los nombres de las personas en su etiqueta. Esto sería más que todo una estrategia de mercado y no una segmentación, porque recordemos que la segmentación tiene que necesariamente crear un nuevo producto para un nicho de mercado en específico. Y aquí miren que no se alteró el producto, ni se le agregan nuevas propiedades, ni nada, ni se crean nuevos productos, sino que simplemente se promueve algo que ya existe. Entonces, pues eso sería todo en este segmento, y pues nos vemos en otro. Muchas gracias.